Espíritu Santo, buenos días. Amantísimo Dios, mi Padre y mi Rey, le damos gracias por este tema, fe. A donde su palabra nos declara en 1 Corintios 13, verso 2, velá, está firme en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Abba Padre, use a la maestra Amelia con poder y gloria, ya que su palabra declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Que este remanente sea como una esponja para absorber todo lo que Dios ha puesto en la boca de nuestra hermana Amelia. Que su palabra nos enseñe a estar firmes en la fe, ya que la fe como un granito de mostaza, y que esa mostaza germine en cada corazón. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por nuestra hermana Amelia. Guarde su entrada, guarde su salida, guarde su casa y sobre todo, Padre, su corazón. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Amelia. Nuevamente le damos la bienvenida. Es un honor tenerle aquí. Yo sé que Dios ha puesto carbón encendido en sus labios en esta mañana. Y yo le voy a pedir a aquellos que puedan abrir su cámara, abran sus cámaras. Hermana Amelia, los micrófonos son suyos. Muy bien. Eh, Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y siempre son unos nervios. Pero bueno, primeramente el Señor me ayude y podamos edificarnos todas y podamos refrescar estos conceptos que lejos de ser un concepto son verdades para nuestras vidas y que por eso vivimos, por fe. Por eso vivimos por fe. Y fe precisamente en el Señor. Vamos a ver este concepto, voy a tomarlo así, esta verdad de una forma, de otro puntito. Pero bueno, yo como siempre les digo, no es nada nuevo, no es algo de lo cual ustedes ignoren, es algo de lo cual ustedes siempre viven, o vivimos más bien dicho, como hijas de Dios, y que es importante cada día alimentarnos. Muy bien. Tocaron el tema de Hebreos 11:6 y bueno, vamos a verlo y nos dice, ah, en este verso, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Definitivamente no podemos caminar delante de Dios sin fe. Eso es un hecho. Pero si entendemos que fe es solamente creer sin el entendimiento de qué conlleva esto, entonces, ¿cómo explicamos el siguiente versículo que dice Santiago 2:19? Sí, voy a citar varios versículos y ahí los pueden ir poniendo. Santiago 2:19 nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ahí ya podemos ver que los demonios también creen, ¿sí? Me pusieron toda la cara. Muy bien. Entonces, creer, estamos viendo que puede ser que no va a ser lo mismo que fe, porque yo puedo creer, pero no puedo agradar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces mi caminar no va a estar nada bien porque en qué estoy creyendo. También se nos ha enseñado que debemos tener la firme creencia que si podemos lograr algo por solo desearlo, o por hacer repeticiones y repeticiones, también a eso le podemos poner ahí el sticker, la calcomanía de fe.
Entonces eso suena un poquito más a una autosugestión, a un optimismo. eh, y bueno, que de alguna manera el ser optimistas no está mal, porque tu actitud es ver lo positivo, pero va más allá la fe. Lo más importante es saber cómo Dios espera que creamos, cómo Dios, Él espera que tú y yo creamos en esa fe tan importante que rige nuestras vidas. Ahora bien, el versículo que más ocupamos para explicar la fe es Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe decimos que es invisible o hemos escuchado algunos versículos que dicen, perdón, hemos escuchado conceptos o pensamientos que dicen, la fe es ciega, pero cuando pones a analizarte la palabra de Dios, pues no es ciega, no es ciega. Certeza, hay dos palabras muy importantes en este versículo, que es certeza y convicción, ¿sí? La certeza habla de algo seguro y la convicción de algo que es verdad, ¿sí? Si desglosamos un poquito estas palabras para poder examinar, tenemos que ver Hebreos 10:38. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando toman este versículo se sienta en un versículo del Antiguo Testamento. Sí, esto no es creer solamente algo, creer de manera ciega. Se utiliza aquí en este versículo del Nuevo Testamento, se utiliza la palabra pistis. Yo sé que ya lo saben. Esta palabra pistis está plasmada aquí en el Nuevo Testamento porque es la más parecida y se las voy a nombrar. Y yo sé que muchas ya lo han escuchado porque muchos lo ha traído la hermana Kenia, la fe emuná, ¿sí? Entonces, pistis era la más parecida a emuná. Entonces, eso fue lo que se pudo poner en el Nuevo Testamento. Aquí el autor de Hebreos está citando, como ya dijimos, el versículo de Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más por el justo por su fe vivirá. Ahí, en ese entonces, allá en el Antiguo Testamento, decía emuná, emuná, no decía pisti, decía emuná. Entonces, en hebreo sabemos que es emuná, emuná del Strong, que es la palabra 530, dice que es firmeza, fidelidad, lealtad. Ya va agarrando forma la fe, ¿sí? Firmeza, fidelidad, lealtad. Muy bien. Esta descripción no es otra cosa que el mismo carácter de Dios. Es el mismo carácter. Ya vamos viendo que esto no es tan ciego, porque David por ahí decía que cuando veía los cielos, cuando veía las estrellas, cuando veía, simplemente volteamos a ver el mundo y vemos la creación de Dios, vemos su fidelidad. Dice Dios que sale el sol para justos e injustos. Usted y yo vemos el sol. Ya no fue ciega la fe, porque está usted y yo, estamos viendo la fidelidad de Dios.
¿Verdad que sí? Muy bien. Dice Lamentaciones 3, 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su emuná, su fidelidad. Deuteronomios 32, 4. Es él la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. El Señor es emuná, es fiel. No practica la injusticia, Él es recto y justo. Dice, la raíz de fiel es pistos, ¿sí? Que viene de la raíz pistis. Así que leemos en segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece pistos. Él permanece fiel. Él permanece muná. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces observamos que la fe no es simplemente creer a ciegas o esperar que algún deseo, ¿no? Entonces la palabra fe tiene que ver con una cualidad y una característica de Dios. ¿Ok? Miren, nosotros a veces caminamos, no, sí, creen las promesas de Dios y las promesas de Dios. Pero cuando usted conoce a alguien, poniéndolo en un plano terrenal, cuando usted conoce a alguien, conoce a dos personas y a lo mejor los dos le prometen lo mismo, pero usted sabe que una de ellas en particular le va a cumplir, porque usted conoce que el carácter de esa persona es muy honesto, eh, es muy firme en lo que dice. Y dice, no, yo sé que él me va a cumplir por él, por su personalidad, por su carácter que él tiene. Porque todos podemos decir promesas, pero lo que define es tu persona, tu compromiso. Entonces, cuando usted su fe la va a depositar y la está apoyando, la va a apoyar en el carácter de Dios. Entonces, sus promesas son reales en usted, porque sabe quién se lo está diciendo. Entonces, observamos que la fe no es simplemente creer a ciegas o esperar algo que yo deseo, ¿no? Entonces, la palabra fe tiene que ver con una cualidad de Dios, ya lo estamos diciendo, como dice Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Cristo nos amó porque era ese carácter de Dios plasmado en Jesucristo. Ahí podemos ver ese carácter y lo sabemos. Emuná significa fidelidad y firmeza, que ya lo vimos. Para tener claro aún más esta parte tan importante del carácter de Dios, vamos a ver algunos versos. Proverbios 28:20 dice, el hombre fiel, el hombre emuná, recibirá muchas bendiciones. Denme un segundito aquí, porque esto. Ok. Recibirá muchas bendiciones. Salmo 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu emuná, tu fidelidad, alcanza hasta las nubes. Hay otros versículos, si los me pueden ayudar con esos dos. Éxodo 17:12 y Segunda de Crónicas 19:9. Estos son algunos versículos donde aparece la palabra emuná en la Biblia y podemos decir que el siguiente es actuar, firmeza, fidelidad, constancia, verdad. Y la palabra emuná en sus raíces hebreas nos brinda una perspectiva profunda y real.
vamos a desglosar un poquito más la palabra hebrea. Vamos a rascarle. La palabra en el Strong, una de ellas, que es la 529, emun, confiable, fiel, describe a una persona que guarda y transmite la verdad, y lo podemos ver en Segunda de Crónicas 19:9. ¿Quién lo tiene? ¿O quién lo puso por ahí? Segunda de Crónicas 19:9. ¿Se acuerdan que dije, cuál es la fe que espera Dios que tengamos? Si emuná describe a una persona que guarda y transmite la verdad, que guarda y transmite la verdad del carácter de Dios. No solamente espera que usted diga, no, sí, las promesas, no, que usted y yo guardemos la verdad, parte del carácter de Dios. Y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con emuná y con corazón íntegro. Ah, ¿verdad que ya está agarrando forma la fe? ¿Sí? Otra de las raíces de la 539, amán, levantar, mantener, permanecer, confirmar, cumplir. En pocas palabras, ser leal. Una persona leal. Dios es leal, es fiel. Números 12:7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel, que es emuná en toda mi casa. Aquí la Biblia describe a Moisés fiel, fiel, constante, leal. También Abraham lo describe así, también Abraham lo describe de esa manera. Y en Nehemías 9, del 7 al 8 dice, tú eres, oh Dios, el Señor, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste o lo hallaste fiel su corazón delante de ti. Fiel su corazón delante de ti. Dios es fiel, Él espera que usted y yo seamos fieles. Ya no está tan ciega esa fe, porque si se ve. Otra de las raíces es la 525, amón. Alguien que está desarrollando un entrenamiento, habilidad. Esta palabra se utiliza para describir a una persona que ha perfeccionado un oficio o una disciplina, que se ha convertido en un experto como en un artesano. Proverbios 8:30, pónganmelo por ahí. La fe la vamos a ir desarrollando en estos términos en el proceso de caminar día con día. Alguien que está desarrollando un entrenamiento, una habilidad. Dios está consciente que usted y yo tenemos que desarrollar esa fe, pero esa fe no de algo que usted no cree, es algo que usted va a ir desarrollando en el carácter de Dios, porque Él espera que usted así lo desarrolle. Proverbios 8:30. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, de día, teniendo solas delante de Él en todo tiempo. Día a día, usted y yo estamos desarrollando esa fe. Algo muy interesante es que amor es la raíz de otra palabra importante para la Biblia, que es verdad. Emet, que es verdad. Esto nos sugiere que está muy ligada a la palabra verdad que se practica día a día hasta llegar a la estatura del varón
perfecto. ¿Mm? Usted tiene que ir desarrollando, usted y yo tenemos que ir desarrollando esa fe, ese carácter del Señor. Este pasaje nos dice que eh, debemos seguir como alguien que camina en esta verdad y es perfeccionado en la verdad, practicar su fidelidad. Entonces, las raíces de la palabra fe en una significa, resumiendo algo, llegar a ser una persona fiel y confiable porque permanece y es firme en la verdad y que es una cualidad que se desarrolla con la práctica y constancia. Guardar los mandamientos como si se tratara de una labor o disciplina. Mire, suena muy, ya lo sé, ya lo he escuchado, pero hermanas, en momentos tan difíciles nos quebramos. Hoy es día 13. No estoy en la ciudad donde yo vivo, yo estoy en una ciudad que se llama Villahermosa, Tabasco. Eh, Mi tocaya, ella es de Veracruz, ella sabe qué estoy hablando. Yo tuve que venir acá porque el día 4 falleció mi hermano y, y no fue fácil para él sostenerse en la fe del Señor cuando venían los dolores fuertes en su cuerpo. Falleció de cáncer. Y mi hermana que lo estaba cuidando le decía, ahorita realmente estás caminando en la fe. Y ella no sabía de lo que iba a hablar hoy. Es más, ni saben, están dormidos mi hermana y mi cuñada en su ahorita, porque pues aquí son las 5:40. Y no era fácil para mi hermano. Y le dijo mi hermana, tienes 2 milagros. Uno, que Dios te sane físicamente. 2, que te vayas con el Señor. Y se fue con el Señor. No es fácil, porque cuando estamos en el problema, estamos hablando del carácter del Señor, que debemos ser fieles y caminar. Pero cuando el Señor nos permite estar en escenarios difíciles, ahí es cuando tenemos que echar esa mano del carácter de Él. Pero para eso tenemos que practicarlo todos los días para estar en esa fortaleza. En Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Dijimos que es una labor día a día. Entonces, usted y yo tenemos la fe, pero tenemos que ir caminando en esa obra constante, dar la evidencia de la fe. Ya no se volvió ciega, ya no se volvió ciega, como muchos dicen, es una fe ciega. No, porque a usted y a mí las están observando, las estamos viendo, nos están viendo. Y aquí está la gran diferencia entre la fe ciega que se promueve el día de hoy, desconociendo la escritura, el entendimiento, la fe como una simple acción de creer o desear algo con optimismo. Y esta fe verdadera, la fe de la Biblia, la fe desde la perspectiva del Creador, la fe que nos lleva a ser libres por la verdad. Si fe quiere decir fiel a la verdad, ahora necesitamos saber qué es la verdad. Primera de Juan 1:6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces aquí estamos notando que la verdad es como algo que se practica, que se hace día a día.
Pero si no hay verdad, pues no hay fe. Entonces usted y yo tenemos que practicar la verdad. Y la verdad, yo sé que ya aquí ya le está diciendo, ¿quién es la verdad? Es un camino. ¿Ven cómo todo Dios tejió también que desde el Antiguo Testamento venía hablando ya, y lo sabemos, de Jesús, el camino y la verdad? En tercera de Juan 1:4 dice, no tenga yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Andan, andan, camino y continuidad. Entonces, también la verdad se entiende, como ya dijimos, como un camino, como una persona, y ese es Jesús. Juan 14:6 dice que Él es fiel, que Él es fiel, caminar. Juan 17:17, que Él es fiel, que Dios es caminar en la verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hemos escuchado mucho, mucho, mucho este versículo. No lo sabemos algunas de memoria, pero el practicarlo, a lo mejor ahorita apagamos cámara, nos vamos a nuestro día a día y alguien se enfrenta en una circunstancia, ahí tiene que aplicar la verdad. Y Juan 8:31-32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Salmo 119, 44-45, igual. David lo decía igual. Entendiendo ahora la fe como parte del carácter de Dios, nos hace más sentido cuando leemos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Pero dice, ser hacedores de la palabra, nos dice Santiago 1:22-23, y no tan solo oidores y engañadores a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro. Entonces, cuando usted y yo practicamos la verdad, cuando usted y yo estamos caminando en esa verdad, ahí estamos siendo hacedores de la palabra, estamos teniendo esa fe esa fe que Él espera que usted y yo tengamos. Y que en los momentos difíciles se nos doblan las rodillas, hermanas. Y hay momentos en los que a veces temblamos, a veces podemos hasta dudar en las circunstancias, pero por eso tenemos que estar constantemente caminando en esa verdad. Y podemos conectar esto, ¿qué tipo de obras nos pide el Señor? Dice Santiago 2:17-18, en Santiago 2:17-18, si alguien me lo pone por ahí, para no perder aquí tiempo, y Gálatas 5:6. En Santiago, si me lo pone alguien, para leerlo rápido. Santiago 2:17-18, ahí está. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame. Eso lo hemos visto. Lo hemos escuchado, pero créanme que lo acabamos de vivir, lo acabamos de vivir. Y tenemos que caminar en esa fe, creyendo, con esa paz, con esa confianza en el carácter de Él, en el carácter, confiar plenamente. Y Gálatas 5:6 dice, guardarlos
en amor guardar estos mandamientos, que habla de la fe. Hebreos 10:38, ya lo vimos, Hebreos 10:38, que el justo por la fe vivirá. Dice que no es cualquier persona, dice el justo, el justo. ¿Y quién son los justos? Romanos 2:3. Romanos 2:3. 13. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Usted cada día reafirma esa justicia en usted cuando es hacedora de la palabra, cuando es usted hacedora de la palabra. Isaías 26:2 nos dice, abrid las puertas y entrará la gente justa y guardadora de la verdad. Entender que el justo es aquella persona que oye y hace la palabra de Dios, obedece, hace la voluntad de Dios. Nos revela el significado de este versículo de Hebreos 10:38, mas el justo por la fe, entre paréntesis, por cuanto ha sido fiel a la verdad, vivirá. Vivirá. En el último aliento, cuando mi hermano ya estaba para irse, declaraba él, creo en el Señor. Su corazón estaba entregado a él. El justo, porque creyó, vivirá. Y él está vivo. Él va a resucitar para la gloria del Señor. Va a ser justo por la fe. Entonces vemos que la fe es una cualidad del justo, como imagen y semejanza del Creador, es la fidelidad a la verdad, practicando con firmeza la verdad del Creador. ¿Sí? Entonces, si tenemos fe, es ser fiel a la voluntad del Creador, entonces, como creyentes, hermanas, no podemos decir que tenemos fe y a la vez mentir. No puedo decir que tengo fe y criticar a mi hermano. No puedo decir que tengo fe y guardar odio en mi corazón. No puedo decir que tengo fe y buscar los placeres del mundo. No puedo decir que tengo fe y descuidar a la familia, porque la palabra me está constantemente diciendo que eso no está bien. Decir que tengo fe y no hacer o poner por obra los mandamientos del Creador, que el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cumplió a cabalidad, al cual usted y yo recibimos en este cuerpo corrupto, ¿sí? No podemos decir eso si tengo fe. Entonces esto me confronta. Cuando usted vuelva a decir que tenga fe, acuérdese, hoy por aquí hice algo que no le gustó a él, porque no era parte del carácter de Dios. Entonces, usted ya no, usted y yo, porque yo también, ya no va a decir a la ligera, soy una mujer de fe. Ah, muy bien. Entonces usted va a dar evidencia del carácter de Dios. ¿Mm? Muy sencillito, como decimos acá. Sencillito, sencillito, pero difícil de cumplir. Nos reafirma y cumplimos. No tiene sentido, no es congruente con lo que realmente significa fe. Emuná es fidelidad y firmeza a la verdad, una cualidad del carácter creador de nuestro creador, y a la cualidad del carácter debemos aspirar. Muy bien. Entonces, una persona, terminamos, que oye y hace la voluntad del Señor, es correcto, así es, tocaya. Una mujer de fe da la evidencia del carácter de Dios. Dice 2 Corintios 13:5, examinemos a vosotros. Me gustaría que pusieran ese en unas dos versiones. 2 Corintios 13:5, en unas dos versiones. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Qué dura esa palabra. Fíjense lo que dice ahí. Dice, examínese usted mismo para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Oh, a menos que hayan fracasado en la prueba. Qué duro y qué difícil es esto. En la Nueva Biblia Viva dice, examínense para ver si siguen teniendo fe en el Señor, si siguen demostrando el carácter de Él. Que Dios nos ayude cada día a tener fe y que usted y yo cuando digamos fe, estamos hablando de carácter del Señor. No nomás decir las promesas, no. Usted y yo tenemos que demostrar ese carácter. Examínense, examinémonos si estamos teniendo esa fe correcta delante de Dios, de la que Él espera. Dios me las bendiga, mis hermanas. Que el Señor nos ayude. Dios le bendiga. Qué bendición escucharla en esta mañana. Precisamente ayer estaba yo en un caso así. Una hermana tiene un cáncer de colon y estaba yo analizando y decía, realmente, ahora sí que es la mamá de una amiga mía, casi hermana, de sangre la siento yo. Y yo decía, realmente estamos firmes en la fe. En el caso de ella, yo me admiraba porque la conozco de años y siempre la vi firme y en este momento pues la vi tambalear, como usted lo dijo. Y para mí fue impresionante porque yo decía, pues es que en este momento precisamente donde más tenemos que creer. Y escucharla ha sido una gran bendición, una confirmación de lo que yo ayer estaba analizando. Yo me hacía una pregunta y decía, realmente, Dalia, ¿tú crees? ¿Hasta qué punto crees en el poder de la resurrección? ¿Hasta qué punto? Porque lo decimos fácil. Y hay personas que nos dan la promesa, no, puedes resucitar muertos, sí, espiritualmente y físico, porque Jesús lo hizo. Y la Biblia dice que mayores cosas haríamos, pero a veces nada más lo decimos, pero no lo creemos. Qué tremendo, la verdad. Gloria a Dios por su vida. Qué gran bendición haberla escuchado. Eh, no saben lo que siento en esta mañana y es un honor. Estamos bien cerquita, estamos a 2 horas. Entonces yo estamos en Veracruz, nosotros en Coatzacoalcos, Veracruz. Muy bien cerquita. Sí, bien cerquita. Le mando un fuerte abrazo y permítanos orar por usted, nuestra hermanita Permíteme antes Regina. de la oración, Dalita, permíteme antes de Sí, la oración agradecer a Amelia con el lenguaje tan llano, con tanta suavidad y cómo el Señor nos habla, porque preparando el tema para mañana, mientras oraba hoy a las 5 con el grupo de hermanas, ahora confirmado con los textos bíblicos que Amelia nos ha puesto ahí, los hemos puesto en el chat que coinciden con lo que hemos estado hablando. wow, De esa fe que se consigue cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura. Yo te veo, Dalita, ahí ahora mismo dirigiendo, veo el número de hermanos y de hermanas, 36 más los que puedan estar escuchando al lado. No hay desperdicio cada día aquí en Devocional. amén, Y decimos, wow, qué mensaje, pero ya mañana no estamos, nos envolvemos. Mañana no estamos y no estamos el jueves. Cuando cada mañana aquí estamos para escuchar palabras, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Y no nos vamos a saturar de escucharla. No nos vamos a saturar. Así que yo bendigo la vida de Amelia, esta mexicana hermosa, por esta palabra tan concisa, tan precisa que ha traído, que ha ministrado mi vida y yo sé que ha ministrado la vida de todos. Por eso es para nosotros una oportunidad, un honor
una dicha congregarnos temprano antes de irnos a trabajar o antes de lo que hacer. Hagamos memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a los que les cuesta mucho esfuerzo levantarse, yo digo a lo que les cuesta porque a mí no me cuesta nada ya levantarme a honrar al Señor por la mañana con la primicia de mi tiempo. A lo que le cuesta, háblenle a su alma y oblíguenla, no por icumín, sino por lo que se recibe cada vez que viene una persona a hablar de la palabra de Dios. Gracias, Amelia. Espero verte con frecuencia por aquí. No te nos pierdas. Dios te bendiga. Y Dios de te vez en bendiga. cuando Amén. entra con nosotros también, acompáñanos, que para Sí, nosotros será un placer verte ahí. Dios te guarde. gracias. Gracias, mi amor. Amén. Amén, amén. Entonces, hermanita Regina, vamos a orar. Permítanos orar por usted, hermana Amelia. Nuestra hermana Regina va a dirigir la oración por usted. Em, Amén. amén. Gloria sea al Señor. Te doy gracias, Dios. Gracias por nuestra hermana, nuestra maestra, Amelia Herrera Sevilla, Dios. Gracias por su vida. Gracias, Señor, porque con ejemplo ha podido demostrar de que ciertamente tú vives en ella. Ella pedía varias interpretaciones de la lectura de 2 Corintios 13:5 y la del mensaje traducción lenguaje actual me ha llamado la atención. Y dice, póngase a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Padre, enséñanos, Dios. Enséñanos a confiar, porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte. Es imposible. Mas en esta hora, Dios, te doy gracias por Amelia, porque a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, porque a pesar de todas las cosas, ella decía que su hermano había triunfado. Pero tú eres maravilloso, Dios, porque tú también las has hecho a ella y a sus familiares vencedores en esta prueba, porque su fe no ha menguado, Dios. Sigue sustentándola, sigue guardándola en el hueco de tus manos, sigue guiándola, Señor, llévala como la niña de tus ojos, Dios, y no permitas que su pie tropiece. Y si llegase a tropezar, no permitas que lo cojo se salga del camino, sino enderézalo, Padre, que ella pueda contemplar tu hermosura, que ella pueda contemplar tu belleza cada día, Señor, porque mayor tesoro no tenemos, Señor, sino que estar en tu presencia. Cuídala, Señor, prospérala en todo lo que haga. Y permite, mi Dios, aleluya, que el legado, Señor, que ella vaya dejando del creer, del vivir por fe, Señor, sea un impacto tanto a su familia como a los que la rodean, Señor. Que sea una atalaya, Señor, que ella pueda vislumbrar la luz de Cristo a todo aquel que le rodee. Gracias te doy por ella. Gracias, Señor, por su disposición, porque a pesar de todo, Señor, ella ha dicho sí. Gracias, Señor. Guárdala, cúbrela en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, pues